Bueno, muy buenos días. Les saludo nuevamente para que nos encontremos en este nuevo video en el cual vamos a estar hablando de uno de los temas que en línea con lo que se tenía planteado compartir con ustedes con la Corporación Guacarí y en asocio pues con Unicatólica, tengan ustedes pues un complemento de información con respecto en este caso al tema de problemáticas ambientales. Este video es un video que teníamos pendiente y simplemente recordarles que ya había habido un encuentro a manera de asesoría o incluso de presentación de este mismo para poder como solventar un poco la ausencia del video. Sin embargo, a partir de este momento, entonces le vamos a dar inicio como en sí, perdón, a la temática central, que como ustedes ya están viendo en sus pantallas, en sus pantallas, tiene que ver con el tema de problemáticas ambientales en Colombia. Entonces ya les decía que este es un convenio que tenemos a manera de curso ambiental con la Corporación Guacarí para ustedes en los territorios en los que se encuentran. Entonces voy a dar inicio. Antes que nada, mencionar o tener como presente a qué hacemos referencia cuando hablamos de un problema, ¿sí? De una problemática que entendemos como ambiente, medio ambiente, dimensión ambiental, categoría ambiental, biodiversidad. Esto simplemente a manera de también nosotros darnos cuenta que seguro si ustedes, si yo les lanzo la pregunta o ustedes tratan de analizarlo de manera individual allá donde están, ¿qué entienden como un problema? ¿A qué se hace referencia? ¿Qué entienden como ambiente? ¿Qué entienden como biodiversidad? Seguro van a salir unos elementos que otras personas no consideran o que son elementos comunes de los que por sí ya hemos venido escuchando en diferentes definiciones, pero el asunto es que hagamos esta aproximación conceptual. Entonces, para ello, tengo aquí simplemente unas definiciones que da la Real Academia de la Lengua Española acerca de lo que es problema y lo que es problemática. Simplemente para leer alguno de ellos, un problema es un conjunto de hechos o circunstancias que dificultan la consecución de algún fin, proposición o dificultad de solución dudosa, o una problemática es un conjunto de problemas pertenecientes a una ciencia o actividad determinadas. Ahora, si hablamos o hacemos referencia a eso que uno llama o nombra, lo que tiene o compone pues elementos naturales, plantas, lugares de habitar, animales, ríos, montañas o playas, diferentes características en territorios semejantes o diferentes, ¿a qué creen que uno hace referencia? Yo pues simplemente lo menciono allí y sé que es muy fácil la deducción, pero el hecho es de qué manera uno enuncia o llama lo que ve que compone la naturaleza, ¿sí? Lo denomina como naturaleza, como sistema natural, como ambiente, como medio ambiente, como lo biótico, lo abiótico, etcétera. La idea es que valoremos también, y eso es como uno de los llamados que, por ejemplo, en las aulas de clase, cuando uno está en educación formal, dentro de un salón de clase, en unas clases de pregrado, por ejemplo, seamos como conscientes de poder decirle al estudiante que hay formas de enunciar las cosas, ¿sí? De lo que tenemos en nuestro entorno o de lo que hacemos parte de diferentes maneras. Y esto lo hago precisamente en reconocimiento de cómo cuando uno hace trabajo con comunidades, grupos étnicos diferentes, pues se da cuenta de que se enuncian las cosas de diferentes maneras. Entonces, ya sea como ustedes lo denominen, pues a lo que quiero hacer referencia es precisamente a esto del ambiente, medio ambiente. Ya ustedes se responderán allá con qué conceptos o nombres reconocen todo eso que yo pregunto allí, a qué se hace referencia, ¿sí? La naturaleza entonces involucra el tema de los animales, las plantas, el agua, el aire, las montañas, las rocas, incluso los saberes, ¿sí? Porque hay una respuesta que siempre le dan a uno cuando pregunta sobre la parte ambiental y es acerca de que lo ambiental es todo lo que nos rodea, ¿sí? O la naturaleza hace referencia al entorno. Entonces, allí siempre llamo la atención y digo, un momento, es que nosotros como seres humanos, también somos seres naturales, creámoslo o no, y hacemos parte de esa naturaleza. Y por ende, pues nosotros somos unos más, ¿sí? Unos otros adicionales allí de la naturaleza, así como lo son otros animales no humanos. El asunto es que a veces el pensamiento como egocentrista, ¿sí? O antropocentrista, que luego hablaremos,
pues es el que nos hace pensar que el ambiente está para servirnos a nosotros, para nosotros aprovecharlo, explotarlo, y esto, y por eso llamamos a la naturaleza o al ambiente como algo que fuera externo, y por eso la respuesta es de algunas personas, el ambiente es el entorno o el ambiente es lo que nos rodea. Hay un concepto o un término que también se utiliza y que de hecho lo acuñamos acá en la institución, y de hecho otras instituciones y organizaciones lo hacen para hacer referencia a uno de los tantos aspectos de la vida del ser humano en sociedad, por decirlo así. Y estoy haciendo referencia a que uno, por ejemplo, en una nación habla de la parte política, la parte social, la parte económica, o lo dicen, lo denominan componente económico, político, social, o dimensión política, dimensión económica, dimensión social, y pues también tenemos la dimensión ambiental. Requiere pues dársele, digamos, un reconocimiento de esta manera para que se tenga una consideración dentro de las políticas gubernamentales de cada nación, de cada departamento, de cada municipio, un reconocimiento, un presupuesto, una asignación y unas acciones que conforme a esa asignación presupuestal se debe hacer para poder generar trabajos que respondan a necesidades propias, por ejemplo, de esta dimensión ambiental. Aquí simplemente hago la salvedad, que creo que incluso lo hice en la temática que me correspondió del primer video, y es como considero yo que uno de los grandes errores que se han cometido a la hora de hacer trabajos gubernamentales y a la hora de que los dirigentes políticos asuman una nación, un departamento, un municipio, los errores están en que se trabaja todo de manera separada, luego teniendo que hacer inversiones para incluir lo social, incluir lo económico, incluir lo ambiental. Digamos que el económico siempre está, pero el hecho es que hay unos análisis más allá que se pueden hacer, no solamente por el hecho de decir que lo económico es invertir dinero o tener dinero para hacer inversiones. Entonces, la dimensión ambiental, yo allí ya lo menciono, dice que así como una nación o cualquier territorio de menor tamaño, para organizarse y desenvolverse junto a sus habitantes y sus prácticas culturales, contempla las dimensiones económica, social y política, la ambiental es otra a tener muy presente. Lo otro que aclaro en ese gráfico que ustedes ven allí, en ese dibujo, es que cabe precisar que esto también aplica para las empresas de diferentes sectores productivos, para las comunidades, escuelas, universidades, etcétera. Entonces, por ejemplo, acá en la universidad en la que yo laboro, tener en cuenta, sí, la parte de investigaciones, la parte de administrativa, la parte de proyección social, pero hoy por hoy hemos determinado una oficina que trabaja la dimensión ambiental, que acá tiene una denominación como Oficina de Campo Sostenible, y es la que precisamente lo generamos como acciones para que logremos poder articularnos con las otras áreas. Estamos en un proceso y es complejo porque la gente o hay personas que no tienen como convencimiento acerca de lo que es trabajar el tema ambiental. Entonces resulta un poco, digamos, complejo hacer y ejecutar acciones al respecto porque se cree que es un tema como de mucho apasionamiento, poético, romántico, y lo puede ser, pero no lo elevamos a ese nivel, sino que lo aterrizamos al hecho de que hay cosas que aquí en nuestro presente, en el ahora, tenemos que estar haciendo y de manera muy activa porque hay problemáticas a las cuales hay que atender y que de hecho es lo que vamos a ir hablando en este momento. Por acá dice, lo ambiental es una de las dimensiones que convoca a hacer un trabajo más integrado o articulado con otras. Ha sido un error histórico que cada dimensión se trabaja de manera separada, lo que les decía hace un momento, sobre todo en los gobiernos de turno, donde lo que han logrado es definir presupuestos separados, además de mantener realidades negativas que bien pudieron minimizarse con tiempo o resolverse de raíz. A ver si amplío esto. Mejor. Entonces, esto es algo de lo que les mencionaba hace un rato, ¿no? Se han trabajado las dimensiones de manera separada y han dejado, digamos, que esto conlleve a que se haga un aprovechamiento.
sin medirse de los recursos económicos para decir, ay, verdad, nos faltó tener en cuenta la dimensión social, entonces toca invertir más. Ay, ahora falta tener en cuenta la dimensión ambiental, entonces toca invertir más. Y allí viene un poco, si lo queremos analizar, el tema de la corrupción, otros asuntos. El llamado, por ejemplo, que yo lo digo en el primer parrafito que está allí, lo ambiental casi que invita a las demás dimensiones y a los actores, obviamente, a que hagamos un trabajo articulado. Yo no puedo estar analizando una situación ambiental, ¿sí? Sin tener en cuenta qué pasa socialmente, política, culturalmente, etcétera, en un territorio. ¿Ya? Necesito hacer un análisis, digamos, holístico, una mirada integradora para yo poder hacer un análisis más detallado y dar también diagnóstico de ser el caso, atender una problemática, hacer una propuesta, etcétera. Otro tema que de pronto deriva de este tema, de este gran tema que es la dimensión ambiental, que es algo muy grande, son aquellos que se denominan las categorías ambientales, ¿sí? Eh, Aquí simplemente hago referencia a lo que trabajamos acá en la institución para darles una explicación más concreta, pero en realidad a nivel, digámoslo, mundial, si se quiere, nacional también, pues hay unos temas o subtemas que son de gran relevancia o de gran prioridad también para trabajar en la dimensión ambiental. Entonces, estos temas o subtemas son a los que denominamos categorías ambientales. Y estas categorías, pues ya las vamos a ver, tienen que ver con asuntos pues de la naturaleza, que los seres humanos lo que hemos hecho es generar una intervención, ¿sí? Y aprovecharlos, ¿listo? Entonces, por ejemplo, algunas de esas categorías son, y de las más importantes, pues, la del agua, ¿sí? Que es clave. Si yo lo hablo acá en términos de una institución educativa, y para precisarlo también, una institución educativa viene siendo como una pequeña ciudad, ¿sí? Que también hace uso, tiene necesidades, hace uso de el agua, de las plantas, de los animales, vamos a ver eso si en realidad están así, del suelo, del aire, pero también de otras categorías que han sido, digamos, generadas a partir del aprovechamiento de categorías más grandes, como por ejemplo para la energía, entonces el agua, ¿sí? Que se requiere energía eléctrica específicamente para poder generar energía eléctrica, entonces requerimos del agua. Y también para aprovechar la energía, pues requerimos tomar ciertos espacios que van a verse afectados porque nos estamos aprovechando del agua y ahí empieza toda una alteración y ya le vamos dando como inicio o adentrándonos a este tema de las problemáticas ambientales. Otra categoría ambiental que trabajamos es la de residuos sólidos, la de ruidos, y hay otra que se llama olores ofensivos, por ejemplo. Y digo que es algo que trabajamos acá en la universidad, pero que bien también se trabaja en un municipio. Aquí en Cali, por ejemplo, hay unas áreas de la alcaldía del municipio que lo que hace es trabajar todo el tema de residuos sólidos. Tengamos en cuenta que los residuos sólidos es algo que se genera, ¿sí? Es un resultante ¿ya? De una intervención humana que termina generando un impacto bastante grande en diferentes aspectos y lo veremos más adelante. El asunto es que estos simplemente son como temas o subtemas que dentro de la dimensión ambiental pues son necesarios reconocer para poder saber su estado, el origen de la situación o problemática que hay frente a ellos y también estrategias o alternativas de solución. Ahora entonces les digo a ustedes que piensen y conforme a los lugares que habitan y lo que conocen, que consideran que es la biodiversidad. Sí, uno puede hablar de la naturaleza, uno puede hablar de lo biótico y lo abiótico, uno puede hablar de la biodiversidad, pero esta simplemente la menciono aquí cuando ustedes se encuentren en mis presentaciones este cuadrito con este bombillito y un cerebrito, es simplemente para que quede como el espacio en el cual yo lanzo preguntas y que ustedes allá en el lugar en el que están en este momento viendo el video, pues las puedan contestar, ¿no? Como que también ese análisis de lo que estamos conversando aquí lo hagan ustedes en donde se encuentran y se den la respuesta, así no lo podamos hacer, digamos, en vivo. ¿Listo? Pero ¿qué es la biodiversidad? Entonces acá, en términos de lo que acontece mundial y nacionalmente, resulta que hay listados en donde se registran o analizan los registros, valga la redundancia, de países con mayor biodiversidad. Allí entran en los 10 primeros países como China, Indonesia e India.
Y obviamente, como digo al final, Brasil y Colombia. Este tema de la biodiversidad es súper importante porque incluso a mano derecha, en la parte de abajo, les digo, recordemos la sesión anterior cuando hablábamos de la variedad ecosistémica y allí les explicaba un poco del porqué de esa riqueza que tenemos nosotros en términos naturales y obviamente lo que en últimas nos hace también estar dentro de los primeros países con mayor biodiversidad. Entonces, acuérdense que estaba el tema de las fuentes hídricas, el que tenemos el Mar Caribe y el Océano Pacífico, el que estamos en la línea ecuatorial, que eso nos permite tener diferentes pisos térmicos, que además tenemos diferentes climas, bueno, temperaturas y por ende diferentes climas. Eh, mm, Otro asunto que de pronto se me escapa allí, bueno, sí, el tema de la caída de los rayos del sol, bueno, todo eso por el tema de la línea del trópico, y que en última nos hace tener entonces una diversidad de plantas, de animales y de diversas especies que conforman y nos dan cuenta de esa riqueza natural que, por ejemplo, como país tenemos. Pero allí les estoy mencionando otros países, qué pena que la imagen de los países del mundo está como un poquito borrosa, pero allí los que ustedes ven como con colorcitos amarillos, amarillos más claros, más intensos, corresponden a los 10 países más biodiversos del mundo. Sí, esto tiene que ver con un enlace que de hecho también les compartí en la grabación anterior del primer video, que tiene que ver con la página SIB Colombia, ¿sí? El Sistema de Información de Biodiversidad de Colombia, donde nos muestra este mapita, ¿sí? O esta imagen, y resalta allí pues, los países con mayor biodiversidad. Entonces miren ustedes que también está México, está Ecuador, está Australia. Y simplemente resalto el hecho de países como China e India por este dato que yo les proporciono aquí. Este dato es del 2015. Eh, Allí miramos como qué porcentaje de población se encuentra en qué lugares, en qué continentes. Eh, pero hay unos cuadritos como los que ustedes ven en la parte inferior del mapa mundi, en donde están China e India. ¿Sí? La población mundial hace 2 semanas, según pues dicen, ascendimos a más de 8.000 millones de habitantes. Estábamos como en 7.800, 7.900 supuestamente millones de habitantes. Yo siempre digo que cuando uno va a hablar de datos sociodemográficos, pues es muy difícil tener un dato estable, ¿no? De por sí, estos datos son bastante fluctuantes, o sea, varían cada segundo. De hecho, cuando uno entra a las páginas de información demográfica, ¿sí? Estas páginas lo que típicamente sucede es que los datos están así, siempre están cambiando, ¿sí? Ellos tienen una casillita y ustedes los numeritos allí, pero no están quietos, si estamos hablando de datos sociodemográficos actuales. Entonces nunca te van a dar un valor fijo para decir, si es que en el mundo somos 8.000 millones, no, habitantes en este momento, no. Siempre el dato está variando. Entonces se supone que hace 2 semanas pasamos, perdón, los 8.000 millones de habitantes en el mundo, eso es mucha gente, y pensemos ahora lo siguiente de las dos casillitas que están en gris, que vemos en la parte de abajo del mapa mundi, señalando 2 países específicamente. Entonces están allí China y están India. En China se dice, pues esto también tampoco es un dato fijo, simplemente me baso como en una cifra puntual, que habitan más de 1.440 millones de personas. En la India, más de 1.390 millones de habitantes. Esto es mucha gente en un solo país. ¿Sí? Más de 1.000 millones de personas en un solo país. Nomás pensemos lo que es nuestro país como tal. ¿Sí? Según el DANE, con el último censo, el reciente censo, pues que fue en el 2018, da un estimado, porque miren que tampoco da una cifra concreta, porque es complejo, da un estimado de 48.258.494 habitantes en Colombia, en Colombia. El territorio nacional, su extensión es como de 1.141.798, si no estoy mal,
kilómetros cuadrados. Ustedes, si lo quieren buscar, se pueden cerciorar buscándolo en algún libro o en alguna página web donde puedan tener la información de cuánto es la extensión del territorio nacional, ¿sí? Cuánto es precisamente este mapa de Colombia que vemos aquí, qué tamaño tiene, cuál es su extensión, incluyendo también la parte continental, todo lo que tiene que ver con cuando a uno en el colegio lo enviaban a dibujar el mapa, no solamente era ver esta figurita que ustedes están viendo aquí en este mapita que está de color azul, incluyendo obviamente el archipiélago de San Andrés, provincia de Santa Catalina, sino que salían unas líneas rectas por acá, ¿sí? Hacia afuera del mapa, y sobre todo pues hacia la parte del océano, del Mar Caribe y del Océano Pacífico, que es lo que también tenemos como límite nosotros hacia el mar, ¿sí? De hecho, tenemos una situación allí que es una reclamación de otros países reclamándonos territorio a nosotros, ¿no? Y territorio marítimo. Eh, y esto ya ha sucedido con países como Nicaragua, ¿sí? Que ante la Haya ha logrado quitarnos, digámoslo así, algo de territorio. Pero el asunto es que, bueno, esto es bastante cuestionado porque históricamente lo que hicieron los países fue acaparar territorios, ¿sí? De hecho, lo podemos también analizar acá mismo dentro de nuestro territorio nacional, solo señalando estos departamentos de aquí, ¿sí? Antioquia y Chocó. Entonces, pero bueno, eso ya han sido, digamos, disputas políticas, ¿sí? Políticas geográficas, económicas, ¿sí? Para tener poder en ciertos territorios porque se identifica en ellos pues algún tipo de particularidades, características o riquezas en últimas que se quieren explotar o aprovechar. Entonces, es importante que cuando uno piense en la biodiversidad, piense en cómo es esa biodiversidad con respecto a la cantidad de gente que habita X o Y territorio. Entonces, ya les hablaba de China y de India. Interesante sería que ustedes de pronto en algún momento buscaran cuál es la extensión del país chino, de China como país, cuál es la extensión de la India, ¿sí? Como país. Si en realidad resulta ser un poco coherente el tener, coherente entre comillas, el tener tantos habitantes en esos países con respecto a su extensión. Si hablamos, por ejemplo, de países como el de nosotros, aún, aunque no es una cantidad tan desbordada como la que les estoy diciendo de la China y de India, sí es una cantidad poblacional que pues pudiese bien regularse, ¿no? Es decir, terminamos siendo muchas personas eh, teniendo unos muy malos comportamientos frente al territorio que habitamos y con toda la riqueza natural y con aquella que era riqueza natural en algunos territorios y que ya se ha perdido, ¿ya? Que hay incluso poblaciones, personas, familias, comunidades que se desplazan a otros lugares porque ven que las condiciones en su territorio se han visto afectadas por X o Y razón, ¿sí? Que sobre todo esas razones son humanas. Pueden haber otras razones como naturales, pero ya las hablaremos en un momentico, pero el hecho es que esa vulnerabilidad a la que se ha visto expuesta la biodiversidad, por las razones que sean, pues también han terminado por generar unos desplazamientos de las personas y que esto no necesariamente ha sido por conflicto armado, insisto, ¿no? No quiere decir que el conflicto armado no sea una categoría relevante aquí de mencionar o de tener en cuenta en la historia de nuestro país, para nada, es totalmente relevante y de hecho espero, ay, creo que no lo puse para esta presentación, pero se los comentaré, el hecho de cómo es tan importante ese tema de lo cultural, lo natural y cómo nos da cuenta también de las razones del conflicto armado en Colombia. Entonces, mire, tengamos en cuenta que un país como el nuestro, con esa cantidad poblacional, necesita, ¿sí? Cubrir unas necesidades básicas de todas estas poblaciones, de todas estas personas que habitan el territorio, que hay un desplazamiento interno, como ya lo decía, por diferentes razones, y que también tenemos procesos migratorios latentes de países vecinos y otros no tan vecinos. No sé si las personas que están en el Chocó tienen presente la llegada de personas que vienen de países africanos o de haitianos, ¿sí? De personas que vienen de Haití, también en busca de mejores oportunidades de vida
y que no necesariamente es para quedarse en algunos casos en nuestro territorio nacional, sino para nosotros servir de lugar de conexión con países del norte, ¿sí? Ejemplo, Estados Unidos. Entonces hay gente que llega aquí y quiere simplemente irse para Estados Unidos estableciendo conexión desde acá. Ahora sí analicemos los problemas ambientales. Primero, estos problemas ambientales tengamos en cuenta que no son exclusivos de un lugar. Eh, esa manera en la cual se clasifican a los países al decirlos que son desarrollados en vías de desarrollo, que yo digo que esto es más una manera de señalar y de aprovechar esas denominaciones para generar un aprovechamiento de los mismos. Entonces, me explico. Los países, yo digo siempre que los países desarrollados o que se denominan potencia, que uno conoce o le han hecho conocer como países desarrollados o países potencia o del primer mundo, no es más que una autodenominación que ellos mismos han hecho, casi que con una definición muy armada de ellos de lo que es considerar un país de manera desarrollada. Es decir, ¿qué hace que un país se lo denomine como desarrollado? Porque cubre sus necesidades, las necesidades básicas de su población, porque tiene una infraestructura vial óptima, porque además tiene unos rascacielos o grandes edificios o construcciones que evidencian que allí sí se invierte el dinero. Pero en últimas, si uno también va a esos países que se autoproclaman como desarrollados, pues se va a dar cuenta que también tiene unas condiciones, tiene poblaciones o lugares que no se encuentran en las condiciones más óptimas. Entonces, a veces el tema del desarrollo va más es por lo que económicamente se logra hacer, y muchas veces se deja de lado la parte cultural. Sí, bueno, digamos que este análisis aquí puede ser un poco más profundo, pero el asunto es como cuestionar por qué a unos países se les denomina como desarrollados o subdesarrollados y tristemente se tiende a pensar que ante estas denominaciones los subdesarrollados somos los que presentamos la mayor cantidad de problemas ambientales. Nos pueden hacer creer eso, pero entonces pensemos ahora, ¿cómo es que los países que se denominan desarrollados son desarrollados? ¿O por qué razones son desarrollados? Y si tienen las condiciones que tienen, ¿es a raíz de qué? Tampoco el tamaño de una nación o un territorio es lo que nos permite decir si se tienen X o Y cantidad de problemas ambientales. Tampoco los gobiernos de turno, tampoco la cantidad poblacional ni la forma de clasificación social, ¿sí? Yo lo otro que les comento allí es que somos responsables como individuos y también hay una gran responsabilidad de las grandes industrias frente a la cantidad de problemas ambientales que nosotros tenemos. El problema ambiental surge por alguna situación, puede ser una decisión individual, ¿sí? Es decir, identifiqué que hay un pozo donde puedo extraer algo, hagamos una sociedad con tales y tales personas, toquemos puertas a tales empresas, vamos a necesitar tales y tales maquinarias y ahora sí, llevémonos todo esto para ese lugar y empecemos a hacer la explotación, la exploración de petróleo y luego la explotación. Y allí la cosa se magnifica, ¿sí? Estamos hablando de que puede ser algo que se identifique por una sola persona, algo muy pequeño que luego se puede engrandecer y convertir en un problema ambiental. Algo que en lo que me detengo aquí un momentico y es que se hace necesario diferenciar los problemas ambientales de los fenómenos naturales y las consecuencias e impactos que estos generan, ¿sí? Cuando uno habla de un fenómeno natural es algo que se da simplemente por producto, pues, de las reacciones que tiene la naturaleza en su funcionamiento natural. Esto tiene que ver con, por ejemplo, lo que pasa con temblores, terremotos, tsunamis, eh, bueno, hay otra cantidad de asuntos, las erupciones volcánicas que se me escapan ahorita y que generan, como lo digo allí, unos impactos específicos, ¿sí? Y estos impactos, incluso hoy por hoy, pueden ser muy similares a los que problemáticas ambientales ocasionadas por la acción antrópica, pues también generan. Pero lo triste es cuando en la manera de mencionarlo el ser humano, si habla uno, por ejemplo, de una inundación, aquí en Cali nosotros tenemos que cuando llueve mucho,
Hay sectores que tienden, o hoy por hoy, digamos que casi que toda, en gran parte de la ciudad pasa, si las lluvias son muy intensas y duran mucho tiempo, eh, pasa que se inundan diferentes calles o sectores de la ciudad. Entonces, hay seres humanos que lo que dicen es que la naturaleza es mala, ¿sí? Que la naturaleza es vengativa, que la naturaleza está generando esos problemas y que no los están dejando llegar al trabajo, que les dañen sus vehículos, que les dañen sus casas, que inundan sus calles, etc. Pero no pensamos en qué es lo que ha pasado anteriormente para que esa inundación suceda, ¿sí? La inundación puede darse producto de un fenómeno natural que es la lluvia, que de hecho hasta eso se altera, hasta la lluvia se altera, pero sus efectos no necesariamente tienen que ser naturales, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, se llama la atención frente al tema de del alcantarillado, cómo se genera un taponamiento del alcantarillado que no permite hacer, pues, que el agua logre irse por donde se tiene que ir, sino que se queda allí rebosándose porque, pues, están taponadas, hay residuos sólidos que están tapando allí, ¿sí? Hay sedimentos y demás asuntos que no permiten que el agua avance. Entonces, esto simplemente para poner y marcar aquí una diferenciación, es que una cosa son los fenómenos naturales y otra cosa son los problemas ambientales. Entonces, ahora sí adentrémonos más. Acciones o actividades antrópicas. Esto es lo que precisamente uno tiene que analizar cuando de problemas ambientales quiere hablar. ¿Qué estamos haciendo los seres humanos en nuestro cotidiano vivir? ¿Qué hemos hecho históricamente para hoy por hoy hablar de unas problemáticas ambientales que son bastante grandes, bastante agudas, bastante intensas, que porque esas problemáticas no se han minimizado, no se han reducido o no se han desaparecido, sino que por el contrario se han agudizado? Entonces, el ser humano ha tenido muy identificado como que tiene que atender ciertas cosas en su vida y esto lo hace por necesidad, también lo hace por conveniencia, que puede ser lo mismo que por interés, o ya pues en un último asunto por ambición, ¿sí? Que por ambición se van haciendo diferentes, digamos, actividades sin identificar si lo que yo estoy haciendo de manera desmedida, pues está generando un impacto negativo. Esto pudo haber sido para transportarnos, para buscar abrigo, ¿sí? El hecho de que cazáramos los animales y le quitáramos la piel para abrigo, la alimentación, para hacer herramientas, para curarnos o sanarnos, para la parte espiritual, que eso también es muy respetable, para el tema de la vivienda, pero también para la producción de bienes y servicios. Por ejemplo, para generar energía, ya lo hablaba hace un rato, el tema de la explotación minera, las hidroeléctricas, para transportarnos ya en una dimensión un poco más avanzada, que es la industria automotriz, la aeronáutica y la espacial. Bueno, también, digamos, la espacial en búsqueda de otras o mejores condiciones. Perdón, que tengo un poquito de gripa. Eh, pero esto, digamos que lo menciono es porque cuando el ser humano ve que necesita y que puede aprovechar la naturaleza para su beneficio, lo puede hacer en principio, digamos, siendo muy conscientes de lo que ellos nos logran o nos pueden dar hasta cierto límite. Pero en otro extremo están aquellos que ven la oportunidad de explotar al 100% la naturaleza, más al 200%, creyendo que es que allí eso es inacabado o que si acaban en un lugar, pues pueden irse a otro a buscar de qué manera obtener lo que están aprovechando o explotando. El asunto es que todo esto cambió, ¿no? Pensemos cómo era el ser humano en el pasado, pero pasado, cómo vivía, qué necesidades en realidad tenía. Allí, por ejemplo, en ese listado gris me faltó poner el tema de la moda, ¿sí? Porque veníamos de una época de no usar nada o de usar unas pocas prendas, ahora simplemente adquirir productos textiles, ¿sí? O a vestirnos por moda. Llevar más de una prenda, tener en el closet demasiadas prendas, ni siquiera utilizarlas al máximo, sino que se desechan. Bueno, y sobre todo ese tema de conciencia, no tener conocimiento de dónde uno adquiere precisamente eh, este tipo de prendas, de dónde provienen y demás. Yo les hablaba hace un rato de esa imposición humana,
¿sí? De creerse todopoderosos, que todo lo pueden controlar, domesticar y demás, y esto es lo que ha pasado ya después de un tiempo, ¿no? Del nomadismo al sedentarismo. En el sedentarismo se logró ver que era posible, o bueno, se fue identificando que era posible domesticar a las plantas. Un momento, yo saco un tarrito de agua. Que era posible domesticar a las plantas, es decir, adquirir o tomar las semillas, enterrarlas, ponerles tierrita, estarles poniendo agüita, estar pendientes de ellas y adquirir de allí, digamos, otros elementos. ¿Dónde está? Se me pasó. Bueno, creo que por ahí me escuchaban. Ay, esto se me volvió un resto. Entonces se identificó la posibilidad de poder entregar, aprovechar, perdón, las semillas para producir sus alimentos allí en el lugar y lo mismo con los animales, ¿no? El hecho de que antes se cazaban, se iban a buscar al bosque, se iban a pescar, después de saber o ver que se podían controlar, domesticar, tener allí, ya después, pues hoy por hoy hablamos es del acorralamiento al cual se ven expuestos los animalitos para poder producir en masa ciertos productos. Entonces, esta en forma de pirámide que está allí solamente es como para mostrar que el hombre, ojo con esto, el hombre históricamente identificó que podía dominar a otras especies, ¿sí? Animales como están allí, incluso a la mujer. Ya que de hecho ustedes la ven aquí a un ladito de la pirámide, sí cerca de él, pero no al lado de él. Y eso, pues bueno, viene para otras discusiones que son más de orden del tema de derechos humanos y del derecho un poco igualitario que podamos tener en temas de género. Pero bueno, el asunto es que tristemente incluso la manera de enunciarlo, que yo digo que tenemos que cambiar eso sí o sí, independiente de si le ponemos la palabra, el término femenino, le cambiamos la letrica al final, es al menos hablar de seres humanos, no solamente del hombre, el hombre, el hombre, porque de alguna manera esto sí, sí genera como un distanciamiento entre el papel de la mujer desde mi punto de vista. Pero bueno, el asunto es que el hombre identifica en ese momento su poderío, ¿sí? Ante el resto de especies, incluso ante las mujeres, y pues se da la oportunidad de poder domesticarlo y manipularlo. Otros asuntos, otro asunto es el de las necesidades creadas, incluso las nuevas necesidades, ¿sí? Una cosa son esas necesidades básicas que uno dice, listo, alimentarte, vestirte, desplazarte, está bien, ¿sí? Pero cuando nos hablan de otro tipo de necesidades y nos las venden como tal, que son esas necesidades inventadas, ¿cierto? Entonces uno dice, allí ya es otro asunto. Hoy por hoy, por ejemplo, dentro de los servicios básicos que uno paga en una ciudad, ¿cierto? Pues que están el agua, el alcantarillado, la energía, el servicio de aseo, el alumbrado público, etcétera, está por incluirse como un servicio público también y necesario el tema del Internet, ¿sí? Cómo es necesario que las casas, los hogares, la gente pueda estar conectado, que sus celulares tengan una conexión, que sus computadores donde se vayan a ir a trabajar, a pasar un rato, también tengan una conexión y que eso lo pueda proveer precisamente los gobiernos. Entonces, hay lugares en Colombia donde ustedes ya lo pensarán, donde se encuentran, que tiene en zonas públicas
conexiones Wi-Fi, ¿cierto? Y esto puede que sea bueno, puede que sea malo, me refiero a la conexión, que si es de buena calidad o no, pero es como la idea de que tenemos que estar conectados, ¿sí? Y pues hoy por hoy se convirtió, querámoslo o no, en una necesidad, tristemente, y lo vivimos con ese tema de la pandemia, ¿sí? Como muchas personas que no tenían esa conexión se vieron afectadas para poder seguir trabajando o ver sus clases, y quienes sí lo tuvieron, pues tuvieron que estar allí súper conectados y pendientes de todo lo que había por hacer. Pero yo aquí hablo de otro tipo de necesidades, no más el hecho de tener estos aparatos eléctricos y electrónicos, sí, en la casa, los que podemos transportar de manera portátil, etcétera. Pues cuando uno dice, básicamente lo que es un teléfono es, lo que necesitamos es como hacer y recibir llamadas y hoy por hoy pues chatear, mensajearnos, textearnos. Ya la añadidura viene siendo lo de las fotos, lo de los juegos y otros temas. Eh, pero encontramos que cada día sacan una versión distinta de cada uno de estos aparatos, ¿cierto? Las neveras, por ejemplo, hay neveras que se están vendiendo con pantalla táctil, que incluso tú allí puedas tener para poner videos, si quieres hacer una receta en tu cocina, entonces puede poner el video allí en una pantallita que traen las neveras, que usted pueda controlar su casa para apagar la luz solamente aplaudiendo porque hay una conexión por allí, tecnología pura y avanzada para que eso pueda suceder, ¿no? Que yo prenda las luces, baje las cortinas, etcétera, pero digamos que eso es a otros niveles que uno en realidad no necesita. Lo mismo incluso viene con el tema de la moda. Uno no necesita tener miles de prendas en un closet, pero nos venden como si fuera la necesidad de tener abrigos de diferentes colores para cuando estemos en invierno, para cuando tengamos frío, etcétera. Y esto, digamos que es un cuestionamiento bastante grande y es en lo que muchas veces algunas denominan como la neocolonización, ¿no? En su momento llamaron a ese mal llamado descubrimiento de América como esa manera en la cual nos llegaron y nos sedujeron, ¿cierto? Con elementos que brillaban, que tenían reflejo, etcétera. Y hoy por hoy terminan haciendo lo mismo con nosotros cuando sacan unas versiones diferentes de eso. Que si es más delgadito, el celular, que si tiene más cámaras, que si tiene más píxeles y una cantidad de cosas, mejor dicho, que en realidad no son tan importantes, pero la gente se deja seducir y esto es lo que hoy por hoy nos tiene enredados y invirtiendo dinero donde no lo hay para adquirir un nuevo, por ejemplo, celular que puede que esté bueno, pero que como nos dicen que sale una versión mejor, entonces la gente termina por adquirirlo. Yo les había dejado en la sesión que tuvimos un martes y también por el grupo de WhatsApp el enlace de estos dos videos, son videos muy corticos acerca de, digamos, describir un poco al ser humano, en este caso el hombre, porque está ahí en traducción, eso es en inglés, en traducción es el hombre, cómo termina por aprovechar la naturaleza. Sí, yo espero que se haya podido ver el video. No sé si tengo todavía aquí como mucho tiempo para estar y si algo lo miramos al final. Entonces continúo. Hay unas actividades humanas, como ya lo mencionaba hace un rato, unas actividades humanas o acciones que aprovechan los elementos de la naturaleza, el agua, el suelo, la fauna, la flora, y hacen un uso, mal uso o abuso de estos que terminan generando problemas ambientales, ¿sí? Estos, digamos, aprovechamientos que hace el ser humano, tenemos que mirarlos si en realidad provienen de decisiones racionales. Recordemos que el ser humano se dice que es un ser que piensa, ¿no? Es un ser pensante, es un ser inteligente en comparación, pues, a la otra cantidad de seres naturales que tenemos. Es un ser inteligente que razona, ¿sí? Que toma decisiones, que puede decir si sí o si no, porque lo que hace el ser humano es decir, no, es que este animal no puede decidir, ¿cierto? El jabalí no puede decidir, el guatín no puede decidir, esta planta no puede decidir desde el punto de vista de nosotros y como de pronto miramos el asunto de una manera tan cuadriculada, pero habrá otras formas de desenvolvimiento de estos seres en sus formas y expresiones como ellos son, ¿cierto? Por ejemplo, el hecho de cuestionar si es que un animal o una planta piensa, siente o no, eso es otro asunto. Pero el tema aquí es que han habido decisiones que el ser humano ha tomado
y que en busca de objetivos particulares y colectivos, y obviamente que esos colectivos también son con intereses particulares de fondo, no siempre han sido coherentes con los límites de la naturaleza. Entonces uno puede hablar aquí de ese listado que yo les tengo allí, que es las revoluciones, diferentes revoluciones industriales que nosotros hemos tenido, el incremento de la producción de bienes, que pues obviamente han requerido de utilizar materia prima y esa materia prima no es más que la naturaleza, los procesos de urbanización, es decir, cómo se han ido creciendo precisamente las ciudades, cómo se han ido conformando y creciendo, expandiendo, y para ello, ¿qué se ha tenido que hacer? Pensémoslo. La deforestación, sí, que no solamente ha sido para los procesos de urbanización, sino también para poder implementar procesos productivos agropecuarios, para sembrar, para criar animales, el tema de los monocultivos, sí, que es simplemente por el hecho de querer aprovechar un solo cultivo para poder extraer de ellos aceite, azúcar, bueno, lo que finalmente se termina produciendo, pues ha hecho que también genere unas alteraciones en los lugares en los que se encuentran, donde se establece la creación de hidroeléctricas, la ganadería intensiva y extensiva, el uso de agroquímicos, la mala disposición de residuos sólidos y vertimientos de aguas residuales, la introducción de especies e incluso los encuentros, cumbres, las leyes, ¿cierto? Todas estas decisiones también han traído unos aspectos negativos a la hora de poder hablar en defensa de la naturaleza. Entonces empecemos con algo, el tema de la contaminación y disposición del agua. Este es un elemento vital, sí, lo digo en la diapositiva siguiente, es un elemento vital del cual requerimos todos los seres humanos, sí o sí, requerimos. Están en los mares, en los ríos, en las quebradas, en las lagunas, en los humedales, pero están contaminados en gran parte. Allí me faltó, y aunque lo tengo en la siguiente diapositiva, el tema de las aguas subterráneas. ¿Sí? Una cosa son las aguas superficiales y otras son las aguas que están en el subsuelo. Y esto también merece que lo reconozcamos y mucha gente no tiene conocimiento que debajo del suelo hay agua y que se puede aprovechar y que de hecho la gente que lo conoce lo aprovecha. Es así que, pues tristemente por acción antrópica, este tipo de fuentes hídricas terminan contaminándose, bien sea con vertimientos, es decir, con residuos líquidos que ya tienen una contaminación, o con los sólidos, residuos sólidos, sí, que se disponen mal, que se dejan donde no debe ser, y pues obviamente alteran las condiciones de esa fuente hídrica que está allí. Además de la tala indiscriminada, sí, pensemos que talar tampoco es bueno precisamente para las fuentes hídricas, la amenaza a los páramos por la idea de querer hacer megaproyectos por allá, explotación minera, por ejemplo, los resultantes de la industria, los grandes proyectos, la actividad turística. Sí, este tema de la actividad turística es complejo porque si hablamos, por ejemplo, en un lugar donde se mueven muchas lanchas, esta agüita que queda allí, que se va mezclando con lo que va cayendo del combustible, pues también genera una contaminación y por eso es que uno no ve en ¿cómo se llaman eso? En los muelles turísticos, no logra ver, por ejemplo, animales característicos del mar, por ejemplo, allí cerca. Sí, habrán, pero no necesariamente en buenas condiciones o ya están adaptados, etc. La presencia de las personas en un lugar también genera un impacto y si esa presencia es masiva, es intensiva, etcétera, pues es complejo. Hay algo que se llama el análisis de capacidad de carga, que es que los lugares donde se vaya a hacer turismo o se presten para turismo, pues delimite o limite la cantidad de personas que pueden estar en ese lugar. Como les decía, el agua es un elemento vital. El agua es un elemento vital, el cuerpo humano lo requiere, lo necesita. Desde que se siembra una semilla requiere agua, al menos algo de humedad. Hay asuntos básicos en una familia, en una casa, en un hogar para lavar, bañarse, cocinar, asear, iluminar un espacio, requiere agua. Y pues esto, digamos que es bastante importante porque nosotros simplemente nos podemos dar cuenta que si en un lugar se va la energía, de pronto uno puede solucionar, ¿sí? ¿Cuántas comunidades hoy por hoy todavía viven sin el servicio eléctrico de energía? Pero el tema del agua es muy complejo solucionarlo.
que a uno le corten, por ejemplo, acá en las ciudades, le dicen, por 1 hora no van a tener agua, por 2 horas no van a tener agua, por 3 horas no van a tener agua, recojan. Entonces uno debe recoger agua. Pero cuando esto ya pasa un día, 2 días, 3 días, cuando esto ya se volvió paisaje y simplemente es algo que termina siendo ausente en un país que tiene una riqueza de agua importante, pues entonces aquí estamos viendo una problemática, ¿sí? Con el tema del agua. Y no solamente por el hecho de abastecer a las comunidades, sino por el hecho de que el agua, entonces, ¿en qué condiciones está el agua? Aquí en Cali, por ejemplo, decimos, así llueva o no llueva, el agua no la van a cortar. Tenemos 2 reservorios de agua y siempre tenemos una problemática al respecto y esto tiene que ver con una categoría ambiental que es la de residuos sólidos y que es la de los vertimientos tan fuertes que se terminan dejando en las fuentes hídricas. Entonces se hace muy difícil limpiar o tener el agua potable para que uno en su comodidad, en la comodidad de su casa, pueda abrir la llave y utilizar el agua. Entonces el agua es un elemento que es muy importante, pero que también es muy apetecido. Todos los procesos industriales, ¿sí? Requieren del agua. Gran cantidad de procesos industriales, si no son todos, requieren del agua. Recordemos entonces el tema de la población mundial, que no fue esta semana, sino hace 2 semanas, que yo ya tenía hecha esta presentación y la ajusté precisamente con eso. Ascendió la población mundial, es decir, que es más gente que requiere agua. Todos requerimos agua. Un proyecto de vivienda, cualquiera que se haga, va a requerir que se meta tubería para que la gente pueda tener agua en su vivienda. También los animales requieren hidratarse en las hectáreas dedicadas para criarlos, entonces requerimos agua para los animales. Y cuando se trata de grandes hectáreas de cultivos o monocultivos, para hacer el riego de esos cultivos, ¿sí? Hay unos riegos que se delimitan allí dependiendo de lo que se necesite, pero a veces, digamos que hoy por hoy se hace de una manera más racional, razonada. Pero antes había mucho derroche de agua y de hecho la industria lo sigue haciendo para poder tener a punto, por ejemplo, la industria alimentaria, tener a punto las máquinas que trabajan con diferentes alimentos, productos alimenticios, tienen que usar agua y no necesariamente hay un sentido de sensatez a la hora de lavar estos elementos. Se usan diferentes productos químicos en los procesos industriales del agro y también en nuestra vida cotidiana. Y estos procesos, estos productos químicos, pues obviamente van a generar un empeoramiento a la hora de querer tratar el agua. ¿Qué es lo que se le dice a las empresas? ¿Qué es lo que se le dice a la industria? Si usted está contaminando el agua, trátela antes de vertirla o mandarla por alcantarillado o de vertirla en alguna fuente específica. Sí, entonces las empresas hoy por hoy, por ley, deben tener un proceso previo del agua que han contaminado, es decir, la tienen que descontaminar, por decir así, o hacerle un tratamiento para que se minimice el nivel de contaminación. ¿Sí? Eso puede hacerse por lagunas, teniendo lagunas de tratamiento, plantas de tratamiento, filtros, etcétera, con el fin de que el agua no salga tan contaminada. Pregunto, ¿será que es tan sencillo como decir que el agua sale de la llave? Hay personas que se bañan, por ejemplo, más de 1 o 2 veces al día y lo hacen así de manera tan tranquila. Recuerden que yo les decía algo diapositivas atrás. La responsabilidad de nosotros como individuos, pero también, y obviamente hay que entenderlo, es de las grandes industrias que generan un aprovechamiento del agua, pero no quiere decir que nosotros nos vamos a desentender desde nuestra práctica cotidiana en nuestra casa para hacer un desayuno, para bañarnos, para limpiar la casa, etcétera. Sí, todos tenemos una responsabilidad. Por allá pregunto yo, ¿y el fracking? Sí, el fracking es una manera en la cual se extrae gas y petróleo y es con inyección de agua que viene con que se le aplican unos componentes químicos para poder obtener estos elementos pues de la tierra y poder aprovecharlos. Es una práctica que no es buena. Quienes van en línea con el fracking dicen que toda esa agua que va con esos químicos después se termina extrayendo, es decir, que no va a quedar en el suelo, ni se va a ir para el agua subterránea, ni para las otras fuentes hídricas. Pero esto es muy complejo de decir porque el suelo tiene diferentes composiciones, muchas capas, y el bien que puede quedar el agua contaminada retenida allí. Pregunto también allí, ¿y el agua subterránea, precisamente? ¿Cuánto se hace, por ejemplo, con un monocultivo al que se le está dispersando agrotóxicos, ¿cierto? O agroquímicos, y estos químicos, pues, no solamente los adquiere la planta, lo adquiere el suelo, sino que también se va precisamente
al agua, ¿sí? O el hecho de que ya el suelo lo tenga, pues ya implica que si hay contacto con cualquier fuente hídrica, pues va a estar contaminada. Un asunto que también resalto allí con las dos fotos de la parte de abajo de la diapositiva, que hace referencia a un sistema de corales en el mar. Los corales, los sistemas coralinos, pues primero para decir que los corales nos ayudan bastante con el tema de las temperaturas, ¿sí? Y hoy por hoy son los grandes afectados y son también los que nos dan evidencia del tema del cambio climático. Y miren lo que terminan haciendo los seres humanos cuando van al fondo del mar o cuando se acercan a un coral y a rayar los corales. O sea, uno dice, ¿en qué cabeza humana cabe que vayas a hacerle daño a un coral, por ejemplo? La alteración de la calidad del aire es otra problemática que tenemos por emisión de gases contaminantes desde vehículos o fábricas. Estos son fuentes fijas o fuentes móviles, ¿no? Fuentes fijas como las fábricas, alguna infraestructura, algún edificio, una empresa que esté allí y que esté generando esos gases contaminantes. Fuentes móviles como por ejemplo la de los vehículos. También son fuentes contaminantes la ganadería intensiva, sí, el hecho de que tengamos mucha concentración de ganado emite pues estos gases a través de sus heces o de su estiércol, que tampoco es bueno pues en grandes concentraciones para el aire, y la quema de residuos, entre otros asuntos. Entonces ya les decía, contaminación proveniente de fuentes fijas y móviles, ahí pensemos cuál puede ser peor. Yo creería que no habría como un primero y un segundo puesto, ambas son graves, pero aquí también menciono que tenemos una normatividad que le dice a las empresas que deben controlar los gases contaminantes que emiten, poner filtros o cambiar los procesos, ¿sí? Sus equipos y demás, por equipos que sean menos contaminantes. Según el Ministerio de Ambiente aquí en el país, la contaminación del aire es la que mayor costo social genera, ¿sí? Y esto debemos analizarlo desde diferentes aristas, como les decía, por esas fuentes fijas y móviles. Nosotros, por ejemplo, tenemos momentos en los cuales desde uno de los cerros tutelares de la ciudad, si uno se va en una tarde para allá, ve cómo hay una nube maluca o espesa precisamente sobre la ciudad, y eso es a lo que se le llama el smog. Ya ciudades como Bogotá, como Medellín, han tenido alarmas, ¿cierto? Encendidas, se han debido tener allí como unas intervenciones, hacer unas intervenciones, porque la contaminación del aire se ha sobrepasado. Entonces, esto es algo que también se traduce en una problemática porque estamos hablando de cómo estamos nosotros circulando con un aire que está contaminado. Sí, hay países donde la gente ya desde hace mucho tiempo y no por pandemia usaba su tapabocas, ¿sí? Lo mantenía usando. Por ejemplo, pensemos en Ciudad de México, pensemos en países asiáticos como Japón, que también tienen esta problemática. En esta categoría también se analizan los temas de olores ofensivos y ruidos, que yo lo mencionaba también en la diapositiva de categorías ambientales. El ruido es otra subcategoría dentro de esta del aire para analizar. Hay lugares que se genera mucho ruido, lo más por la concentración de vehículos, porque hay establecimientos comerciales, eh, o por cualquier otra situación que suceda, se genera mucho ruido y esto debe controlarse. El tema de los olores ofensivos también, el olor a aceite intenso, a frituras, de algunas fábricas también, estos olores también se deben manejar y para eso también hay normatividad, es decir, desde lo legal también hay una manera de controlarlo y que las empresas cumplan. Así como en los otros temas o categorías, ya lo decía, existe esta normatividad. ¿En qué casos funcionan y en cuáles no? Eso es lo que tendríamos que preguntarnos. ¿Y de qué manera funciona? ¿Sí? Si es solamente para cuando a las empresas los van a auditar o los van a visitar o si es en cualquier momento. Vulnerabilidad de animales y plantas por alteración y desplazamiento o desaparición. Tenemos pues que se realizan proyectos de infraestructura, vial, ganaderos, mineros urbanísticos, que para hacer esos proyectos típicamente lo que se hace es, hay que quitar, hay que talar los árboles y talar un árbol implica que todas las especies asociadas a ese árbol o a esos árboles pues se van a ver totalmente vulneradas, ¿cierto? Se van a desplazar, no van a saber qué hacer, se van a perder, van a empezar a disminuir su población, etcétera, o van a cambiar totalmente su manera de relacionarse, eh, bueno, su parte ecológica como tal. La caza y la tala, hago un asterisco allí, sobre todo cuando esta se hace de manera indiscriminada,
por alimentación, ¿sí? Se hace de manera indiscriminada, por comercio, por deporte, por entretenimiento, el tema del tráfico ilegal, ¿ya? Hay gente que caza por deporte, hay gente que pesca por deporte, hay gente que pues tiene su cría de animales para poder solventar la alimentación de las personas, entonces aquí vemos la cría de ganado, la cría de vacas, perdón, de cerdos, de gallinas o pollos o un gallo, pollo, sí, entre otros animales que se hacen pues de manera incontrolada a veces y que pues tiende mucho como a llamar la atención al respecto. Uno dice, claro, el ser humano se abastece de estos animales o se alimenta de estos animales, pero pues muchas veces esta producción no es de las mejores. La industria farmacéutica también aparece aquí precisamente como parte de los grandes afectantes, la farmacéutica y la de cosméticos. La vanidad humana versus la vulnerable existencia de otros animales en nombre de la ciencia y la apariencia. Entonces, pensemos que muchos animales se utilizan para poder probar ciertos productos, a ver si son buenos para que los seres humanos lo utilicen. Entonces, por ejemplo, hay focas que se utiliza de ellas las pestañas, hay otros animales que se prueban en laboratorio para ver si una crema, si un champú, si un detergente, si cualquier cosa que se le ocurra al ser humano para vendérnoslo luego como un producto va a ser bueno, ¿sí? Al contacto con nosotros y no va a generar ningún tipo de daño. Y para eso que se utiliza, animales, se han utilizado los primates, ¿sí? Los monos, se han utilizado los ratones, se utilizan conejos. Por eso la imagen que ustedes ven de ese cuadrito en blanco que está allí, de fondo blanco y que dice cruelty free, not tested on animals, es precisamente, hay algunos productos que dicen nosotros no probamos nuestros productos en ningún animal, ¿sí? Entonces, se supone que esos son los productos que uno debe adquirir o debe comprar, más no aquellos que han requerido la experimentación en animales. Lo otro es que las bondades de las plantas se traducen en saberes ancestrales que hoy, con ellas, también se encuentran en riesgo, ¿no? Ya acá han venido muchas personas a explorar nuestros territorios, nuestras plantas, se hacen amigos de las comunidades, hablan el mismo idioma de las comunidades, de grupos étnicos y terminan llevándose material biológico de acá, lo manipulan, lo llevan al laboratorio y terminan creándonos luego los comprimidos o pastas para que nosotros sanemos supuestamente nuestras enfermedades. Y se llevan también todos los saberes ancestrales, ¿no? Que eso también obviamente pone en riesgo la parte cultural. Tanto en las selvas como en los mares se cree que hay mucho por descubrir. ¿Será que es necesario seguir investigando? ¿Y para qué? Ya es como un cuestionamiento que yo hago. Cada día los investigadores resulta que dicen, se descubrió tal orquídea, se descubrió tal especie animal, se descubrió, sí, cada vez descubren cosas nuevas y dicen que, por ejemplo, el mar es un lugar que falta bastante por explorar, ¿sí? Porque pues es complejo, pero que allí hay mucha riqueza. Pero entonces uno dice, ¿será que es necesario seguir investigando cuando todo lo que vamos conociendo, vemos de qué manera le podemos sacar provecho y generar más problemas ambientales? Miren, por ejemplo, la última imagen que subí allí, que es la de los circos, ¿sí? Los circos cuando estos acostumbraban a utilizar animales para entretener a la gente. Entonces, uno dice, ese relacionamiento del ser humano con la naturaleza no tiene por qué ser así. Sí, simplemente porque yo veo que un elefante me hace caso, que un tigre lo puedo dominar, que a un mono lo puedo poner a bailar, a un perro también. Entonces, por eso ya lo utilizo como una herramienta de entretenimiento. Y a partir de allí, digamos que, por ejemplo, aquí en Colombia no se permite que los circos vengan con animales, ¿no? El suelo también se altera a través de la contaminación, desertificación, al acostumbrarlo se produce una pérdida y esto viene siendo por la deforestación, la desviación y contaminación de fuentes hídricas, por los monocultivos. Ay, qué pena, no sé si se me escapa allí algo más para, ajá, monocultivos o por la falta de rotación de los cultivos. La generación de residuos sólidos, que digamos que es una de las problemáticas, pero muy impactantes hoy por hoy a nivel mundial y a nivel
de país y local, obviamente, porque no se hace un aprovechamiento secundario, porque somos consumistas y nos han conllevado a eso. Sí, la televisión, todos los medios publicitarios lo que hacen es que nosotros generemos un consumismo. Aquí entonces aparece el aumento de la producción de bienes, hay una aceptación directa de la sociedad y de los gobiernos de turno sobre la masiva llegada de productos y disposición de múltiples servicios. Tenemos una deficiente gestión de las autoridades encargadas y otras sobre la disposición de residuos de todo tipo. Hay un mal comportamiento humano, un desinterés, una indiferencia. Tenemos un aumento de material de difícil manejo y aprovechamiento. Pensemos en que cada sector económico genera sus propios residuos, sea este de bienes o servicios. Aquí en la universidad, por ejemplo, nuestro servicio es el servicio educativo, pero como les decía, una universidad, un colegio, viene siendo como una pequeña ciudad. Tenemos gente que está circulando continuamente, requiere agua, requiere energía, requiere alimentación. Nosotros tenemos las cafeterías, tenemos obviamente el servicio de energía eléctrica, aires acondicionados o ventiladores. Si queremos proyectar, entonces los video beams, tenemos los computadores y demás, y todo eso genera un impacto, sí o sí, lo va a generar. Así que así sea una empresa que ofrece servicios, también genera un impacto. Y obviamente nosotros aquí generamos muchos residuos. Desinformación sobre los productos y el impacto que generan durante y después de su uso. La gente no sabe qué hacer con un aparato o compran un tarro de agua y ahí mismo lo están desechando y no ven la posibilidad de utilizarlo. El tamaño, material o componentes, grosor, diseño, utilidad, flexibilidad, por ejemplo, de los residuos son aspectos significativos en los residuos a tener en cuenta. Si yo veo que hay algo que no me va a durar mucho, pues ¿para qué lo voy a comprar? Si lo voy a estar desechando, desechando. Pero como no hay esa conciencia en muchas personas, pues terminan por disponerlo como basura, ¿sí? Como desperdicio y no hay un aprovechamiento. Finalmente, ¿en dónde terminan sus y mis residuos? Los de mi casa, los de mi comunidad, los de su casa, los de su comunidad, los de ciertos tipos y ciertos países. Hay residuos que son peligrosos y que se deben manejar de manera concreta, bien, pero no lo sabemos. Allí dejo un enlace para que también lo puedan revisar acerca de este tema de los residuos. Y normatividad, sí. Normatividad hay mucha frente al tema de residuos. Tenemos un nuevo código de colores que nos dice que tenemos que clasificar los residuos o disponerlos en el color blanco los residuos aprovechables, en el verde los orgánicos y en el negro los no aprovechables. Esto es nuevo, ¿no? Esto es desde el 2019, sino es que apenas digamos que lo estamos viendo producto de la pandemia. Pero la gente no se detiene a ver qué tiene que disponer en qué. Y hoy por hoy viene siendo este uno de los problemas sanitarios más graves que tenemos y que conlleva que se generen otras situaciones negativas. Ahora, dejé esos como los grandes temas, problemas perdón, ambientales que tenemos. Pensemos ahora entre ustedes y yo y ustedes allá en su territorio. Es su turno de detenerse a pensar en los impactos sociales y ambientales de sus acciones diarias como individuos, en familia o en comunidad. ¿Cuáles son? ¿Sí? ¿Qué impactos generamos con el hecho de que yo venga a la universidad, con el hecho de que yo vaya a mi familia o me vaya a una fiesta? O en el caso de ustedes, que se vayan a trabajar, que se vayan a pescar, que se vayan a hacer X o Y asunto. ¿Qué impactos genera esto social y ambientalmente? Ahora, otra pregunta. ¿Qué problemas ambientales identificamos en nuestro territorio, en la cuadra, en el barrio, en la comuna, en el corregimiento? ¿Sí? ¿Cuáles problemas podemos identificar que sean característicos? Por ejemplo, yo insisto, acá tenemos un problema gravísimo con los residuos sólidos y asumo que no debe ser ajeno a donde ustedes habitan. Otro asunto con el que ya voy cerrando es que nosotros somos unos países, por ejemplo, los países latinos, países africanos y algunos países asiáticos, son países que se convirtieron en el depósito de residuos de otros países, llamados ellos desarrollados y grandes potencias. Terminan por disponer sus residuos plásticos, por ejemplo, hasta el 2018 China les recibía esos residuos y muchísimos más. Les recibían toneladas de residuos a países europeos y a países de acá del norte del continente americano para que China se encargara de clasificarlos y de hacerle un manejo con ellos. China desde el 2018 dijo no más. Pero hay otros países donde siguen siendo lugares de depósito de residuos. Miren la imagen de en el mar donde se han dispuesto las llantas y qué contaminantes son las llantas y qué difícil son para que se degraden. ¿Sí? Lo mismo el tema de los pañales, de las toallas higiénicas, el tema de los plásticos de un solo uso, eso es tenaz, es gravísimo.
Allí dejo un video para que puedan ver al respecto lo mismo. Países africanos siguen siendo objeto de lugares donde se depositan los residuos. Cambio climático, un gran problema global, ¿sí? Como leen allí, los bruscos cambios meteorológicos, la aparición de nuevas enfermedades, la desaparición de glaciares, la deforestación y la destrucción de biodiversidad hace alusión a este cambio climático. Ya no hablamos de una variación climática, no, hablamos de veranos más intensos, inviernos más intensos. ¿Y eso en qué lo podemos entrar como unas fuentes originarias de este problema? La industria energética, la industria textil, la industria alimentaria, ¿sí? Toda esa concentración industrial para producir energía de todo tipo, para producir prendas, ¿sí? Es muy fuerte. Allí también les dejo un enlace para que lo puedan consultar. Pero el hecho es que se requiere de los ríos, se requiere de petróleo, ¿sí? Para poder generar muchos productos que hoy le decimos nosotros, sí, lo compro, lo compran por internet, van a los almacenes y lo compramos, pero no sabemos qué hay detrás de esto. Toda la vulnerabilidad social de la gente que trabaja, por ejemplo, para extraer petróleo, para producir una ropa, una prenda, ¿sí? Es bastante deficiente y tristemente termina por afectar a la naturaleza. Nosotros como humanos nos tratamos de reemplazar. Lo peor, esto lo van diciendo quienes tienen el poder científico, político y económico. Cuando pongo IA es porque está este tema de la inteligencia artificial. Y aquí voy acabando. Tenemos que recordar que hay muchos países que se reúnen a nivel mundial para hablar de temas ambientales. Sacan los objetivos de desarrollo sostenible, como los 17 que ustedes ven allí, y dicen que los proyectos tienen que estar basados en estos. Pero los líderes mundiales tristemente hablan mucho y para solucionar muchas cosas en sus países no lo hacen. Tenemos convenios y tratados, el convenio de Basilea, el de París, y son supuestamente para que no se emitan tantos gases contaminantes, para que no se depositen los residuos en lugares que no son, pero hay países que no se han unido a ello y que terminan por generar impactos negativos solamente que no es información que no sale a la luz. Alternativas muchas, miren que desde las comunidades la tenemos, aprender, enseñar a los niños, seguir con los jóvenes, que no tengamos esa mirada como tan de pirámide, pues donde el ser humano